Básicamente vamos a hablar porque ya llevan en la parte práctica. Vamos a recordar unas cosas de diferencia con la historia clínica, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de los métodos auxiliares de diagnóstico, que creo que es lo que más nos interesa para esta clase. Bueno, hablar de historia clínica para ustedes recordar lo que hemos hecho, lo que ustedes han hecho hace bastante tiempo en semiología, ¿no? Es hablar de la relación médico-paciente, es crear empatía, resiliencia, todo lo que se llama, ¿no? En otras palabras, colocarnos en el lugar de la paciente. La historia clínica no es hacer un interrogatorio. Hacer la historia clínica no es hacer un interrogatorio. ¿Sí? Es muy diferente. Si vaya, agarra a la paciente y dice cómo te llamas, cuántos años tienes, eso no es hacer historia clínica. ¿Sí? Si usted se empieza a hacer historia clínica así, la paciente, a la misma paciente en diferente horario, mandamos 3 o 4 internos, van a tener diferentes tareas. Nunca les va a decir la verdad. Entonces, para hacer la historia clínica, ustedes tienen que saber la metodología que van a preguntar en su cabeza, no en el papel. ¿No? En esta etapa que están viendo, está bien que tengan un formato y vayan llenándolo, pero a medida que vayan avanzando la práctica, tienen que conocerlo de memoria. El examen de grado que dan ustedes, ¿no? Es decir, lo que van a dar cuando egresen, es solamente la evaluación de la historia clínica. A todos los chicos, ¿no? Todo lo que has escrito en la historia clínica te pregunto. ¿Por qué el diagnóstico? ¿De dónde sacó ese diagnóstico? Entonces, la historia clínica, como todos ustedes saben, todo tiene esto, los datos de filiación. Eso no cambia. ¿Sí? Los antecedentes personales. Para nosotros, básicamente, nuestros antecedentes personales, ¿sí? Es diferente si se va a tratar de una persona que está en edad madura, en edad adolescente, o es una paciente que está en la menopausia. Vamos a tener este tipo de pacientes. No cambia y no es diferente a otro tipo de historias clínicas. Lo mismo. ¿Dónde varía de nosotros la historia ginecológica aquí? De los antecedentes ginecópticos. Ahí es la importancia, donde nosotros vamos a ver si hay alteración del ciclo menstrual, ¿sí? Si hay dispareunia, si hay dismenorrea, ¿no? Características. ¿A qué edad se una menarquia? Ahí está normal entre los 11 y 14 años. Después de los 18 años ya se habla de amenorrea. ¿Cómo es el ritmo menstrual? ¿Cuándo se llama ciclo menstrual normal? Ahí está. Para que ustedes hablen, un ciclo menstrual normal tiene 3 características, grábenselas. 1, la ciclicidad puede ser de 25 hasta 35 días. ¿Sí? Tiene que durar entre 3 a 7 días. Y el volumen de sangrado es entre 20 a 80 ml. Cualquiera de esos parámetros esté alterado se llama sangrado uterino anormal o ciclo menstrual anormal. ¿Sí? Ahí vienen los términos de oligomenorrea, polimenorrea, oligomenorrea. Por decir, si el sangrado le viene después de 35 días, se habla de oligomenorrea. Si le viene menos de 21 días, polimenorrea. Si es que entre esta menstruación y la otra menstruación sangra, ¿sí? A intervalos de cada semana, se llama metrorragia. Ahora, si el sangrado menstrual es abundante en cada menstruación, es cíclico, pero le baja en gran cantidad, más de 80 ml, se llama menorragia. Ahora que durante el ciclo menstrual, cada semana, 1 o 2 días, mancha, gotitas, todo el tiempo está manchando.
Sputnik. Entonces, todas estas cosas nosotros le hemos clasificado como ciclos menstruales anormales. Y es un tema aparte que vamos a llamar sangrado uterino normal. Para nosotros es importante conocer la fecha de última menstruación y si está embarazada, la fecha probable de parto, la edad de la primera relación sexual, el uso de métodos anticonceptivos y si ya está más de 50-52 años, la menopausia. ¿Por qué vamos de esto? La primera relación sexual, para ver lo que se llama la prevención del cáncer cervicuterino. Al año de haber iniciado la vida sexual se debe iniciar el primer papá Nicolau. No, es una norma. Después el uso de métodos anticonceptivos. Esto para nosotros, generalmente para ver el riesgo ya en pacientes menopáusicas o en pacientes que tengan antecedentes de cáncer o ciertos tumores. Para nosotros es importante si usaba estrógenos con progesterona u otro tipo de anticonceptivos. Y la menopausia, la edad de inicio de la menopausia, generalmente está entre los 48 y 52 años. Después de eso puede ser otra causa. Sí, doctor, a partir del momento que la paciente empieza su vida sexual, ¿cuánto tiempo tiene que empezar a hacer su control para el cáncer de cuello uterino? Porque vimos en el hospital que después de 6 años recién va a aparecer las características del cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿ella hace el control después de 6 años o todo año? Esa es mi pregunta. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es tu pregunta? Después que empieza la vida sexual, ¿no es? Ya. Tiene que hacer el control del cáncer del cuello uterino. Yo he visto infecto en el hospital, en la casa, que solo después de 6 años que ella empezó su vida sexual que va a aparecer las características del cáncer del cuello uterino. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiene que empezar a hacer el control de la paciente después que empieza su vida sexual? ¿Quién tiene la reserva? Todo esto va a entrar a los preguntas de examen. Porque algunas veces nosotros cuando vamos a hablar, por ejemplo, de infecciones vaginales o de cervix, no vamos a hablar de eso. Esto es el cervix, ¿no? ¿Sí? ¿Al cuánto tiempo yo tengo que hacer controles de salud sexual, ¿ya? Y ver cómo está la parte de los genitales internos, la vagina o el cervix. En toda Latinoamérica, vamos a hablar de todo el continente de nosotros, la primera causa de muerte en mujer, en edad reproductiva, es decir, que no está embarazada, es el cáncer de cervix. ¿Sí? Y nosotros ya sabemos todo este tiempo, ya sabemos quién es el que causa el cáncer de cervix. ¿Quién es el agente causal? El HPV. El HPV tiene 2 tipos, los clasifica en 2 tipos de serotipos, se llaman. 16, 18. De alto riesgo oncogénico y de bajo riesgo oncogénico. El de alto riesgo oncogénico produce cáncer. Esos son el 16, el 18, el 33, el 35, el 51. En Latinoamérica está más estos 3. Por eso la vacuna, ¿quién se ha hecho colocar? Les venden esto contra estos virus. ¿Sí? Y el de bajo riesgo es el 6, el 11. Estos producen los condilomas genitales. La condilomatosis. Pero ahora se ha visto, este virus tiene que infectar a la mujer. Pero hemos visto que la infección afecta al 30% de todas las mujeres. De 10 mujeres que hay, 3 hay con HPV aquí. Eso dice la epidemiología. Ese 30%, pero están infectadas, no significa que están enfermas. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta la enfermedad? La enfermedad se manifiesta en 3 formas. ¿Sí? Uno, como hemos dicho, no produce síntomas, es asintomático. Únicamente, ¿cómo lo diagnosticamos? Con PCR. Igual que el COVID. Yo pido y quiero saber cuál de estos están. No ahora las farmacias, ¿sabes? Queremos saber si tenemos el virus del HPV o no.
Ahora es un boom de las mujeres que ven el Face, se preocupan. O sea, por PCR, ¿no? Produce ese fenómeno. La segunda forma es que ataca aquí, se llama zona de transformación. La unión entre el cervix, justo hay más abajo que vamos a ver. Entre el endocervix y el exocervix, aquí, se llama unión escamocolumnar. En esta unión, donde hay alto número de mitosis, es donde el HPV puede atacar. No hay en otra parte del organismo. Entonces, ¿ahí qué va a producir? Los NICs, las neoplasias epiteliales de cervix. ¿Sí? Y la tercera forma de presentarse son los condilomas. Pues esta forma de presentación tiene el HPV. Pero para que esta persona que se infecta tenga estas cositas, necesariamente para que produzca esto, tiene que haber factor desencadenante, factor de riesgo que tiene que haber. ¿Cuáles son esos factores desencadenantes o cofactores? Entonces, básicamente aquí lo que conocían en los libros textos: inicio de vida sexual activa tempranamente, enfermedades de transmisión sexual, parejas sexuales múltiples, es decir, relaciones sexuales de riesgos. Entonces, si estos dos están presentes, se va a desarrollar la enfermedad, va a presentar. Entonces, cuando este está aquí, nosotros antes decíamos que hoy día me infecto, para que yo tenga este NIC1, ¿no ven? Displasia se llama, inicio de cáncer 1, 2, 3, y aquí ya se presenta el cáncer, ¿sí? La evolución. ¿Sí? Primero se presenta displasia leve, displasia se vuelve moderada, después severa y después el cáncer. Pues, ¿qué decíamos? Yo me infecto hoy día, hoy me he infectado con el HPV, hoy, para que pase aquí tenía que pasar 10 años. Entonces, pues que se haga a partir de los 5 o 6 años, y van a leer en los libros, dice a partir de los 26 años de edad del Papa Nicolau. Eso es protocolo antiguo. Actualmente, la virulencia de esto, la agresividad del 16 es más que el 18. Entonces se ha visto que desde esta infección hasta llegar al cáncer puede ser 1 o 2 años. Pues, había una teoría, van a leer en el libro, tiene que pasar 10 años. Para que pase a NIC 2 tiene que pasar 5 años. Para que pase a NIC 3 tiene que pasar 5 años también. Y para que vaya a cáncer tiene que pasar 10 años. Esa es la evolución natural del cáncer. Pero ya no hay eso, ya no hay esa evolución. Por eso van a haber personas de 30 años con cáncer avanzado. Entonces la teoría del Papa Nicolau de ustedes se debe hacer al año de haber iniciado relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo se hace? Hasta que esta zona se pierde. En algunas personas a los 70 años y otras en los 75, por atrofia del cerebro, se pierde esa zona de transformación llama. Si no hay zona de transformación o unión escamocolumnar, no hay cáncer. Entonces hasta esa fecha se debe realizar el Papa Nicolau. ¿Sí? Hasta ahí estamos con ciertos, ¿verdad? Entonces avanzamos con eso. Los antecedentes obstétricos para nosotros igual. Estos ginecológicos y obstétricos son la única diferencia que hace la historia clínica que ustedes ya conocen. El número de gestas, que tienen partos normales, ¿no? O así complicados, por qué ha sido las cesáreas, el número de abortos, la presencia de moras, tienen un significado para nosotros. Cuando ustedes vayan avanzando, ya han llevado la parte obstétrica, es decir, conmigo habrían terminado todo lo que es la obstétrica, ¿no? Porque han llevado nutrición normal, que es hemorragias de la primera mitad, hemorragias de la segunda mitad. Entonces, ¿saben cómo puede repercutir, por ejemplo, que tenga 3 o 4 abortos seguidos? Entonces, nosotros ya estamos hablando de infertilidad. Una paciente está viendo ginecología por infertilidad, entonces tengo que averiguar por qué, a cuántas semanas ha sido, porque cada uno de estos antecedentes obstétricos tiene una importancia en función a la patología que estamos buscando. Si la paciente viene porque no puede tener hijos, yo tengo que buscar esto. ¿Sí? ¿No? Si no puede embarazarse, esto. ¿Sí? Los gemelos, pues ya también trascienden algún otro aspecto del embarazo. ¿Sí?
Esto a medida que vayamos avanzando este mes vamos a ir hablando cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en ginecología. Los chicos que están conmigo saben, son los flujos, son los sangrados y es el embarazo. Pare de contar. Eso es lo que ustedes tienen que saber y eso es lo que vamos a hablar de aquí en adelante. No nos vamos a desviar a muchos otros patólogos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es fisiológico y cuál es patológico, ¿sí? El flujo genital vaginal normal en una mujer va a variar de acuerdo al ciclo menstrual. ¿Sí? Varía de acuerdo al ciclo menstrual. Sabemos que el día es el sangradito, el primer día del sangrado, es el primer día del ciclo menstrual. Va el día 14, y la mitad es hablando de 28 días de edad. ¿Sí? Es la mitad, o es el día que va a ovular. ¿Sí? Ese es el ciclo menstrual, han debido llevar en la primera etapa. Nosotros hablamos de eso. Entonces aquí habla, flujo claro, no fétido, no voluminoso. Estamos hablando del flujo fisiológico. En cambio, cuando es fétido, acompañado de flujo vaginal, podemos hablar de hormonas, de cándidas. Lo más importante, las mujeres tienen que conocer el flujo normal. Muchos pacientes no los conocen. En la primera etapa del ciclo menstrual, es decir, los primeros 14 días después del inicio del sangrado, el flujo, ¿sí?, es claro, como esta imagen, como la clara de huevo, es filante, ¿sí?, se la puede con elasticidad. Nosotros controlamos para el manejo de fertilidad, ¿sí? Eso se llama moco estrogénico. La primera etapa o la primera mitad del ciclo menstrual es húmedo. Después de que, porque se debe a los estrógenos. La segunda etapa, por eso está bien, una vez que ovula, se queda blanco, se llena de grasa y empieza a secretar progesterona. La progesterona cambia la contextura del moco, ¿sí? Entonces el moco ya no es claro como la clara de huevo, más opaco, es más pegajoso, ya no es filante, es escaso. Entonces, eso es el flujo normal. ¿Listo? Ahí por eso habla de un flujo de la ovulación y estamos hablando de la del patológico. La segunda causa de consulta son los trastornos menstruales, lo que hace ratito hablamos, ¿no? La hipermenorrea, la menorrea, ¿sí?, el spotting, etc. Entonces, para que no se vayan confundiendo, vamos a ver. Ahí están todas las definiciones. Nosotros esto lo clasificamos como diagnóstico, como sangrado terminal. El sangrado no necesariamente significa que sangre cantidades, ¿no? Cuando hablamos de sangrado terminal normal puede ser también que no sangre, o sangre escasamente, pero se llama alteración de sangre, ¿sí? Polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea se llama ausencia de la menstruación más de 90 días. ¿Cuándo entra una paciente a la menopausia? Cuando hay ausencia de la menstruación por un año. Entonces eso es lo que se llama menopausia. O hasta entre los 48, 49 años. Y ahí está la hipomenorrea, generalmente esto, las mujeres que tienen sobre todo ovario poliquístico o los que están utilizando implantes hormonales, que son progesterona, el sangrado tiende a disminuir. La tercera causa de consulta, que también vienen a la consulta, o vienen de nosotros, es problemas de la mama, el dolor de la glándula mamaria. Van a ir ustedes bien, ya vamos a ir analizando poco a poco. Generalmente vienen por dolor mamario, que se conoce también como mastodinia, viene por secreción por el pezón,
Ninguno de estos es normal, sobre todo estos dos, secreción por el pezón, que no esté dando de la cara. Si sangra, ¿no? Si secreta sangre, un líquido verdoso, cero sanguinolento, fétido, se debe mandar función de Gram y hacer citología. Los signos cutáneos, lo que les decimos, generalmente es la piel de naranja. En nuestro medio el cáncer no es la primera causa, ¿no? Está entre la tercera causa de patología. Pero es frecuente verlos, ¿no? Signos cutáneos generalmente durante el examen ginecológico, el examen de mamas, cuando le hacen colocar las mamas en la nuca, pues ahí van a ver la retracción de la piel. La retracción de la piel no es que va a estar deprimida, tiene que saber diferenciar. La piel va a estar como la naranja, como, no del color, sino esa contextura de la piel de naranja, de tocarla es como una, ¿quiénes han tocado una celulitis? Una inflamación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido en la piel? Antes de que se vuelva absceso se pone duro, caliente, rojo. Pero aquí los signos cutáneos, si se pone rojo, caliente, está haciendo una mastitis. Pero si no tiene signos de inflamación y está duro como la piel de naranja, así acartonada, tienen que investigar, puede ser un cáncer. A eso se llaman los signos cutáneos. ¿Quién viene? Viene la paciente. No, nosotros rara vez en la consulta diagnosticamos, muy rara vez. Las mujeres vienen porque te dicen, doctor, me parece un nódulo. O te dicen, tenía un nódulo, ha crecido. Doctor, mis pechos me duelen. Básicamente te dicen, doctor, aquí hay un nódulo y nosotros no lo tocamos, pero ella lo toca. Entonces el estudio básico cuando hacen ahí, si es menos de 36 años, solo se pide ecografía de mama. Eso es por la densidad mamaria. Si es más de 36 años, se pide ecografía más mamografía. Se complementa. ¿Listo? El estudio. Eso para que ya ustedes vayan viendo. Ahí está la cuarta, dolor menstrual. Es lo que decíamos, la dismenorrea. Es otra causa de consulta. Cuando hablamos de dolor durante la menstruación, tienen que ver dónde se localiza, ¿sí? Si se irradia, no se irradia. ¿Por qué? Porque el dolor durante la menstruación lo llamamos dismenorrea, ¿sí? Y la dismenorrea puede ser primaria, puede ser secundaria. La primaria es la que se origina desde la primera menstruación. Y muchas veces no tiene ninguna alteración. Examinamos, pero la dismenorrea secundaria se inicia al segundo, tercer año y tiene patología. Puede ser patología infecciosa, puede ser una patología que nosotros llamamos endometriosis. Entonces tenemos que investigar. ¿Y cómo investigamos? Según su localización y también su asociación con otros síntomas. Por ejemplo, muchas veces cuando hay endometriosis, es decir, es el endometrio fuera de la cavidad uterina, a eso se llama endometriosis. Pues eso va creciendo igual. Cada mes crece igual que el endometrio y cada mes sangra. Lo mismo, cuando sangra, pues produce dolor. Cada vez eso va adheriendo, la sangre genera adherencia. Muchas veces ahí adentro de la piel está todo adherido, intestinos, útero. Y eso muchas veces ocasiona que la mujer, cuando está cerca de este periodo, tenga dolor, incluso al defecar, al orinar, a las relaciones sexuales. Cuando hacemos tacto, el útero no se puede mover, y es una causa de infertilidad. Entonces, investigar esa asociación, ¿sí?, nos sirve. Esto es lo que dice, ¿no? Distensión, compresión o asociación con otros síntomas, ¿sí? Entonces, esas son las causas o los motivos de consulta más frecuentes. No hay otros. Por eso viene la paciente a consultar. No vamos a hablar de infertilidad, que viene, es la última causa, pero no estamos en eso, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente del examen físico de mamas. De las mujeres, ¿quién sabe hacerlo? Que venga y una explicada aquí. Como de los chicos. Eso se llama tabú. Se llama miedo
Si lo leemos, nadie aprende. Si lo leemos, nadie aprende. Es la verdad. Si lo vemos, lo hacemos. No lo sabemos. ¿Listo? La glándula mamaria la van a dividir en cuadrantes. ¿Derecho? Sí. Superiores, inferiores. Externos, internos. Y esta es, por ejemplo, la mama derecha, dice acá ya. Derecha, externa, superior, derecha, externa. Superior, ¿sí? Interno. Mama derecha, superior, externa, mama izquierda, superior, externa, con cuadrantes. Interno, externo, ¿sí? Inferior, interno, inferior, externo. Mama izquierda, mama derecha. ¿Sí? Tenemos que aprender a dividir. Tres posiciones básicas para el examen. ¿Cuándo se debe realizar el examen de mamas en una mujer? ¿Antes de la menstruación o después de la menstruación? Después del ciclo menstrual, ¿no? Por lo menos que haya pasado unos 5 días a 7 días, ¿sí? Antes del ciclo menstrual no sirve, porque muchas veces hay un síndrome que se llama síndrome disfórico premenstrual, donde las mujeres tienen no solamente un dolor pélvico, sino también un dolor en ambas mamas, porque se encogitan, tienen edemas, se hinchan los pies, dolor de cabeza. Entonces, si uno se hace los exámenes ahí, la glándula mamaria no puede simular nódulos, no es bueno, tenemos que esperar, ¿sí? Bueno, se hace en posición sentada, ¿sí? Al borde de la camilla o al borde donde están ustedes, con los brazos caídos. ¿Qué van a ver con los brazos caídos? Simetría igual. ¿Sí? Con los brazos extendidos en la cabeza, retracciones de pie. Y también con la mano en las caderas. Ahí es la inspección. Vemos ahí con las manos sueltas, con las manos en los nuca. Y lo que hacemos con esto es que contraiga los músculos pectorales. Entonces, cuando hay tumores que están adheridos a la parte profunda, el que contraigas el pectoral va a hacer que la piel también se retraiga. Por eso se hace. ¿Sí? Esto es para ver cuando contrae, si hay tumores que están hacia adentro. Si ustedes saben, contraigan sus pectorales, van a ver que la grasita se retrae. Entonces, esto es para observarlos. A la paciente le hacemos esto para la inspección, ¿sí? Sentada al borde de la camilla en 3 posiciones, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Básicamente ver simetría de las mamas, deformación, ver los pezones, cuando levanta ver nodulaciones, ¿sí? Y acá si hay tumores o no, retracciones internas, ¿listo? La palpación, igual, pueden hacer por cuadrantes o pueden hacer radiales, como están viendo aquí. Entonces, cuando van a hacer palpación, la mama izquierda, digamos, vamos a palpar la mama derecha o izquierda, ¿sí? Yo tengo que hacerle poner la mama izquierda acá. La paciente tiene que estar recostada, ¿sí? Ahí, ¿listo? Y este otro manito lo puedo colocar en su torso para que esté más extendido. Y ahí podemos pensar. Eso es cuando hacemos los médicos. Y el autoexamen de mamas, en cambio, es lo contrario. Pongo aquí con esta mano, ¿no? ¿Sí? La mama derecha revisa la mama izquierda y la mama izquierda revisa. Tienen que revisar, ¿no? Pueden hacer radial. ¿Qué significa radial? Empezamos por aquí, damos vuelta. Vamos en 4 cuadrantes. Podemos hacer bien. ¿Sí? Radial hacia afuera, o circular. Una vez que hemos terminado, como están viendo, se hace el masaje en la mano, en la mama, y se aprieta para ver si hay salida de secreción. Pues en eso concluye el examen físico de las mamas. ¿Listo? Entonces esto ya es más viendo y haciendo, ¿sí? El objetivo es encontrar nódulos. Y esto estamos recalcando aquí para que ustedes les enseñen, ustedes aprendan si no sabían, porque quien viene al médico por problemas de nódulos mamarios o tumor no tiene. ¿Verdad?
Incluso ustedes como ahora no tienen cierto miedo, cierto temor de revisar, existe. Muchas veces nosotros en el hospital le pasamos al interno y a revisar a la señora. Es la realidad. ¿Sí? Quien viene a la consulta por un problema de mamas es la paciente. No es uno. ¿No? El examen de abdomen no valía inspección, auscultación, palpación y perfusión. El examen ginecológico, pues ya saben la posición ginecológica de la paciente, están rotando, ya han ido a ver ustedes la práctica. Todo esto ustedes lo conocen en anatomía. Lo único que aquí yo les voy a decir, tienen que conocer los grados de desarrollo de los sistemas cutáneos. Vamos a hablar del siguiente caso, probablemente Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3. No es correcto, y eso les observa a todos los chicos y eso les digo que vayan a ver. Me pueden enfrentar sistemas de características normales para la edad de la paciente. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿A quién me puede decir que es normal? Tiene 30 años y me pueden caracterizar sistemas de características normales. ¿No? ¿Quién sabe revisar las historias clínicas del piso? Manos bien, pero y así te ponen. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Puedes poner Tanner estadio 1, 2, 3, 4. Uno ya sabe. ¿Por qué? Porque el Tanner te describe el desarrollo. ¿No? Tanner 1, Tanner 2 te describe. B. En los estadios de Tanner evalúan las características del vello pubiano, de los labios mayores, la coloración, de los labios menores, del introito. Igual de las mamas. Tanner 1, Tanner 2, Tanner 1 como del niño, Tanner 2 del Tanner 3 te van a ir evaluando, lo vamos a ver. Entonces tenemos que ir describiendo, no es correcto poner lo que hace rato. ¿Ya? Los genitales externos femeninos los pueden ver así como ustedes también, pero muchas veces guarda un montón de enfermedades. Muchas veces, por eso les digo al paciente, ve, está normal, hay normal, pero tiene prolapso, como lo dice el doctor ahorita. La paciente ya venía al hospital, venía normal hasta que uno de esos va a empezar a toser y se le ha salido todo el pero para que eso pase ya tenía pues, como unos 3, 4 años que lo descendido poco a poco lo que es la parte de la vagina. Durante el examen ginecológico, y esto lo hemos puesto aquí, siempre tienen que ir a palpar las glándulas de Bartolini. Son dos glándulas que están en la parte de la conductiva posterior, acá, y están encargadas de lubricar todo lo que es el canal vaginal, sobre todo durante el acto sexual, para que no haya desviaciones de la mucosa. Son las primeras en obstruirse cuando hay infecciones genitales frecuentes y forman los abscesos de la glándula de Bartolini. Arriba están las glándulas de Skene, que también pueden producir pequeñas tumoraciones o no. Para el examen ginecológico, después de la inspección, nosotros necesitamos los espectros. Estos espectros son de pequeño, mediano y gran tamaño. ¿Quién los elige? Nosotros. No necesariamente tiene una paciente que es multípara y yo le voy a colocar el espectro mayor, no. Es de acuerdo a las características y a las dimensiones de sus órganos genitales. ¿Listo? Y tienen que ver esa parte. Ahí está la forma de insertarlo, ustedes lo van a ver. Estas son las características de un seno. Para hablar más ratitos de esto, esto es lo que les quiero mostrar. Así se ve. Esto no es con un microscopio, nada. Esa es la forma. Esto, ya para ir adelantando, porque en otros dispositivos no tengo las imágenes, esto es el exocervix. Se llama epitelio plano, estratificado, no queratinizado, es decir, es la misma piel, pero sin queratina. Pongan esto. Estos rojos vinositos que ven adentro, eso es endocérvix, eso es epitelio granular, son glándulas.
La unión entre el exocervix y el endocervix es lo que yo les decía, se llama unión escamocolumnar. Ahí es donde ataca el HPV. Esta unión, esta línea, en muchas pacientes no es una línea, es todo un espacio, 1 centímetro, 2. Así se va de aquí, por ejemplo, desde acá hasta acá. Desde aquí hasta acá. Se conoce como zona de transformación. Esto es así, con las características que está, pero más o menos así es. ¿Por qué? Porque estos puntitos que ustedes están viendo aquí son los quistes de Nabot. Entonces, esta zona de unión se ha vuelto en una zona de transformación, para que a futuro me entiendan, esta está bien. Se llama zona de transformación, toda esta zona. Y ahí es donde se origina el cáncer. Cuando vamos a hablar más ratito de colposcopía, de biopsia, ahí es donde nosotros observamos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros miramos. Si hay aquí lesiones, no es cáncer, por supuesto. Si está en esta zona, es cáncer. Puede ser cáncer. Sospecha. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. ¿Sí? Se tiene que observar. Se tiene que observar lo que están viendo, características. Nosotros colocamos esta imagen porque tenemos que observar el objetivo semiológico de muchos de los problemas en las mujeres por encima de los 36, 37 años no son infecciones, y nosotros las tratamos como infecciones. Las mujeres vienen por prurito, a los 38, 39, 40. La mayoría, o en la menopausia. Hacemos el especular y vemos un escaso flujo, tienes una vulvovaginitis, dale agua. Puede ser que estén entrando en atrofia vaginal, atrofia de la mucosa, ya sea porque puede estar. Hay unas mujeres que tienen 2 o 3 hijos, utilizan hormonas como la progesterona como anticonceptivo por 10 años, por 7 años, y eso puede producirte síntomas de menopausia precoz, atrofia. Entonces, ¿cómo se ve el epitelio? Vean, aquí tienen rugosidades. Son rugosidades. Esa es la rugosidad normal de la vagina. Cuando ya está entrando en atrofia, es liso. Entonces, si la paciente viene con esos síntomas, ustedes le dicen que es lisa la mucosa, no le den antibióticos o denle hormonas, denle estrógeno. No va a necesitar tratamiento. Entonces, para eso es para que veamos las características de la mucosa vaginal. La palpación, como están viendo, tenemos una palpación bimanual. ¿Cuál es el objetivo de esto? Verificar la elasticidad de la vagina, si existe o no existe modificaciones. Cuando hay un cáncer, normalmente la vagina es elástica. Los que están yendo al Germán Urquidi a las prácticas con el doctor Montaño, están yendo con mi persona, con el doctor Álvarez, aprovechen, pónganse guantecitos, toquen la paciente. Es lo que les digo, aprovechen. Porque tienen que saber conocer lo normal. Una vez que pasa este tiempo, doctor, entra al internado, directamente entras a hacerte dictar. Porque tienes que revisar y te dicen, ¿por qué no has comido? Tú ya debes de saber cómo llegado a este nivel con cierto conocimiento. Es elástico, pero si aquí tocas acartonado, duro como el cartón, probablemente hay metástasis, una invasión. Elasticidad disminuye, tienes que saber eso. La vagina en tacto es para ver la elasticidad. Y como hace mucho les decía, muchas de las señoras no les hablan porque le han hecho un interrogatorio y les han hecho quimioterapia o radioterapia, pelvis congeladas, duro, como la piedra, petro. Hacemos el tacto vaginal para verificar la elasticidad, la presencia de tumoraciones, verificamos el cervix. Se mueve, no se mueve, es anterior, es posterior, ¿sí? Causa dolor o no. Estamos hablando cuando presenta endometriosis, hablamos de pone, ¿no? Y la ubicación del cervix, ¿no? Cuando es bimanual es para ver el útero, la posición. La posición normal del útero es esta, anteverso, flexión, hacia adelante,
El útero está hacia adelante y flexionado, por eso se llama anteversoflexión. En esta forma, anterior y flexionado, anteversoflexión. Si está hacia atrás, retroversoflexión. Son patologías que se conocen como distofías uterinas. Entonces, para eso, una vez que hacemos palpación de útero, debemos ir a ambos lados para palpar adentro, para ver si hay tumores o no. No se pone en el diagnóstico tumor de ovario, sino se pone tumor de anexo. No se pone si es quiste. Un tumor significa, puede ser un quiste, puede ser un cáncer, puede ser líquido, puede ser sólido, no estamos seguros. Tumor de anexo derecho, puede ser de ovario o puede ser quistes parováricos. Existen quistes parováricos, que no son propios del ovario. Está ahí, ¿sí? Listo, ahí está lo que hablamos, anteversión, es decir, le falta flexionar, retroversión, retroversoflexión. Las diferentes posiciones del útero. No solamente la exploración vaginal es la que cuenta, sino también la rectal, pero esto se hace en casos cuando sospechamos ya el cáncer de cervix, ¿sí? Cuando ya hay un grado avanzado para estadificar el cáncer, para ver la metástasis. Lo que hace ratito vimos en tabique rectovaginal, para ver si el compromiso de eso, pues se hace el tacto rectal, ¿sí? Y luego el rectovaginal, esto, la indemnidad del tabique. Cuando ya está tomado esto del estadio de sea de cervix, pasa a ser un 3, estadio 3A o 3B, dependiendo de su ubicación. Entonces, para eso se usa el tacto, para ver las paredes del tabique recto vaginal, cuando hay compromiso. ¿Qué materiales necesitamos? Ahí está la mesa ginecológica, guantes, espectro, sí, lubricante, todo lo demás para ver. ¿Listo? La exploración pélvica, bueno, esto volver a repetir en la porción ginecológica. ¿Qué vamos a hablar de esto? Ya hemos hablado. Genitales externos, genitales internos, especular. En paciente pediátrica. En una paciente van a ver, generalmente quien revisa a estas pacientes es el médico interno, porque viene a la consulta de pediatría y la pediatra le dice: tú ya has soltado ginecología, ven a hacerlo. O si no, hacen la interconsulta. Generalmente el motivo de consulta, ¿sí?, es esto de escozor. Algunos tienen flujo, ardor, dolor al orinar, eso ya está. Y algunos sangre. ¿Cómo se debe hacer el examen ginecológico de estos pacientes? Generalmente debe estar acompañado con la mamá, con ustedes. Se llama posición de ranita. Ustedes son ustedes sobre la mamá. Se debe separar las piernas. Si hay flujo, ¿no?, básicamente no se coloca el espectro, jamás. Las torundas. El Papa Nicolau, que decimos, no sirve para diagnosticar infecciones o enfermedades genitales. Sirve para el diagnóstico de cáncer de cervix. Se debe hacer tinción de grano, examen de fresco. Entonces, eso con torundita de algodón. ¿Listo? Otro tipo de lesiones que pueden observar son productos de desgarros, traumas. Entonces, para eso tienen que conocer bien la parte ginecológica, ¿no?, la parte genital de una niña, ¿sí? Generalmente lo que nos va a ocasionar son ellos. También hay en los adolescentes. Y esto es lo que les decía. Porque hace rato me preguntabas cuándo. Las normas dicen a los 21 años, a los 26 años, pero ahora al año de beneficiar relaciones sexuales. Inicia a los 14 años, salud sexual desde los 15 años, control. En las adolescentes es un poco complicado, tienen que saber, ¿ya? Hay ley, código niño, adolescente, siempre les voy a hablar, ¿sí?, donde al adolescente le da ciertos derechos, no sé si es para bien o es para mal.
Pero dentro de eso, ahora colegios, instituciones, se están encargando de capacitar a todos los adolescentes, ¿no?, sobre sus derechos, sobre todo sobre derechos sexuales y reproductivos, porque el embarazo en un adolescente pues, se ha disparado. El promedio de embarazos en Beni, por ejemplo, es 16 años. En Cochabamba estamos por dentro de los 18, estamos pagando promedio, no le decimos, puedes ver 13, 14 años de embarazo. No estamos hablando de violación, sino embarazos, inicio de relación sexual. ¿Qué dice acá? Privacidad, confidencialidad en el adolescente. Si la mamá viene, y esto les voy a hablar, viene y dice, mire, mi hija creo que ha tenido relación sexual, si quiero que me lo revise. Si la niña dice no, no se lo puede. Tienes que hacerle entender. Dos, si la niña viene por problemas infecciosos o algo y necesita que se vea consciente, tú le puedes preguntar si desea que su madre esté presente o no. Si no, te dice, bueno, tiene que salir, pero sí con una enfermera o con otro médico al lado, tienes que porque muchas ustedes no crean que las adolescentes, por ejemplo, el problema de enfermedades posterior a muchas cosas, y no quieren que la mamá se entere. O porque ya usan anticonceptivo, ya usan un té de cobre, ya usan un implante y la mamá no sabe. Pero ha venido porque tiene un escozor tremendo en la vagina, un prurito, es decir, hongos. Entonces, o dolor adiccional. Privacidad, confidencialidad es lo importante en el adolescente, tiene derechos, ¿sí? El examen ginecológico se debe de hacer siempre en compañía de otra persona, nunca estén solos, ¿no? Y la paciente tiene derecho a que si va a estar sola, va a estar acompañada con un familiar. Si te dicen no quiero que me revisen, pues no se la puede recordar. ¿Listo? Entonces acaba, por eso es la confidencialidad. El objetivo principal de esta clase también sería prevención del embarazo adolescente. El inicio de relaciones sexuales temprano está para hablar, no está para discutir, se puede ver. Entonces nosotros fomentamos con las actividades sociales, con las redes sociales, y va. Entonces lo que nosotros utilizamos, hablamos de método anticonceptivo. ¿Qué tipo de anticonceptivos puede utilizar el adolescente? ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Puede usar todos, hasta los dispositivos intrauterinos. Sí, no está contraindicado, ¿sí? Pero el mejor, ¿sí?, se debe explicar que el dispositivo intrauterino no protege las enfermedades de transmisión sexual. Sí, el condón. Hablan ahora en el adolescente de doble protección. ¿Sí? Utilizar un anticonceptivo de larga duración, es decir, aquel que está en tu cuerpo y no necesitas usarlo. Está la T de cobre, con los dispositivos, y los implantes, los chips que dicen. Y secundario a eso, pues que utilicen la T de cobre. Y en caso de condón. Doctor, y en caso de que la paciente tenga fibromas, ¿no se contraindica los que tienen hormonales? ¿Que tenga qué? Fibromas en los ¿Fibromas? senos, sí. Un adolescente más de empieza tenemos que investigar, ¿ya? Se llaman fibroadenomas, ¿sí? Y esto beneficia ese bebé. El implante no lo vamos a poder utilizar, pero puede utilizar un dispositivo. Siempre hay alternativa. Vamos a llevar a la anticoncepción más adelante. Esto lo vamos a pasar rápido, pero es cosa que conocemos, ¿sí?, para que vayan viendo, pero son preguntas sencillas de examen. Va a ser fácil su examen de todo eso. El primero también está fácil, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Una que hemos anulado está bien. Entonces, el Papa Nicolau, ya, es lo que nosotros hemos hecho. El Papa Nicolau lo conocemos como Papa Nicolau porque el que lo inventaron se llama Robert Papa Nicolau. Hablar correctamente, yo voy a poner el examen de citología. Citología cervical, vamos a ver cervix. Entonces estamos ahí, ¿sí?
Su indicación para el diagnóstico temprano de cáncer cervical. Cuando necesitamos evaluar el estado hormonal para saber si es premenopausia, postmenopausia o estudios de infertilidad. ¿Sí? Y esto es secundario. No es primario. En ocasiones, cuando hacemos la atención, pueden ver este tipo de gérmenes y los ponen. Ahí está. El objetivo es la disección, lo que dice del cáncer de cervix. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que hacemos, después de colocar el espéculo, tiene indicación. ¿Cuándo se debe de hacer la citología? ¿En qué momento se debe de hacer la citología celular? La citología cervicovaginal, ¿sí?, debe realizar después de 72 horas de haber suspendido cualquier medicamento, 72 horas, no haber tenido relaciones sexuales 48 horas, que no esté con su ciclo menstrual, medicamentos, sin sangrado y sin relaciones sexuales. Entonces, son requisitos y 24 horas antes para el examen, sin haberse hecho un aseo genital interno. Ya. Entonces, esos son los criterios que tienen que ser. Dos, ¿qué hacemos nosotros? Esta es la espátula de él. Lo vamos a pintar para que ustedes vean. Desde hasta ahí. Aquí está la libretita más larga y aquí está la libretita más corta. Entonces, nosotros hacemos aquí el cervix. Aquí están los cervix. Lo que está tomando el útero normalmente secreta fluido. Secreción, lo que han dicho es moco viscoso. ¿Sí? Y nosotros. Y todo el tiempo se van descamando células. Con la espátula, nosotros agarramos esas células, las que se han descamado, no las que están pegadas. Entonces, el Papa Nicolau, la citología tiene falsos positivos. ¿Qué tal en este momento que yo he tomado la muestra? No había ninguna descamación de células, porque aquí se está iniciando un cambio. Puede salir normal, ¿sí? Por esto tómenselo bien en cuenta. Por eso, un examen ginecológico cuando la señora viene, no necesariamente es hacerle solo citología, sino también se tiene que hacer colposcopía. Entonces, un examen ginecológico completo comprende el examen visual que ustedes han visto, la citología más colposcopía. Eso es para el examen, ¿listo? Yo os voy a poner citología, colposcopía, completo. Por esto, una vez que ustedes toman la muestra, lo tendremos aquí en portaobjetos. Y nosotros verificamos en el portaobjetos, ¿sí?, si hay células anormales o hay células normales. ¿Listo? ¿De qué edad a qué edad se debe hacer? Ya se ha dicho. Los libros hablan algunos de 26 años, otros hablan de 18 años, pero para nosotros, al año de haber iniciado relaciones sexuales. ¿Hasta qué momento? Hasta que no exista el ocero, no hasta que haya atrofia de la unión escamocolumnar del cervix, es decir, entre los 70 y 75 años. Pues para nosotros vamos a poner 70 años, ¿listo? ¿De qué edad a qué edad se hace el Papa Nicolau? Al año de iniciar relaciones sexuales hasta los 70 años. ¿Con qué frecuencia? Se dice que si hoy te haces Papa Nicolau y sale normal, al siguiente año te haces Papa Nicolau y sale normal,
debería de ser cada 3 años. ¿Sí? Eso dice. Y ahí está lo que les decía, la colposcopía. Entonces, el examen ginecológico cuando viene no es nada más. Pero esto de la colposcopía actualmente ya no es solamente ver el cervix, porque ahora hay cáncer de vagina, hay cáncer de vulva. Entonces nosotros llamamos a hacer el vulvo, vulvoscopía se llama, vaginoscopía, y del cervix, colposcopía. Entonces solo ahora vamos a hablar como de la colposcopía. ¿Sí? Entonces la colposcopía, en otras palabras, no es más que una visión directa del cuello del útero con un microscopio, que se llama colposcopio. Directamente estamos mirando el epitelio. ¿No? Y ahí está, vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo acá. Nosotros tenemos que mirar este cervix, ¿no ven lo que necesita cerrar? ¿Sí? La imagen que vimos en la anterior plano, este cuello, ¿no? La que hemos visto. Entonces yo tengo que preparar este cuello para ver, pues directamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos? Uno, tengo que limpiar, ¿no? De moco, una limpieza con solución de cerosa. Estos son los pasos para hacer colposcopía. Dos, una vez que limpio el cervix, todas aplico ácido acético al 3 o al 5%. Se aplica ácido acético por 1 minuto. ¿Qué hace el ácido acético? Este era el cervix, ¿se acuerdan? Esta zona de transformación. Nosotros con el colposcopio vamos a mirar esto, esta zona. Aquí yo pongo ácido acético. Esta zona es de mitosis, todo. En las células donde se están dividiendo hay más cantidad de proteína, hay más actividad celular. Entonces el ácido acético, ¿cuál es su función? Desnaturaliza las proteínas, rompe sus cadenas. Entonces cuando eso pasa, si aquí hubiera una displasia o un cáncer, porque ahí está, la imagen se vuelve blanca. Se llama imagen acetoblanca. Ahí con el microscopio van a ver una imagen blanca. Luego, nosotros podemos observar Lugol. Lugol es una solución igual que el alcohol yodado de ese color, conoce como la povidona. ¿Sí? Si nosotros aplicamos Lugol, todo lo colorea medio café vinoso. Todo lo que es tejido sano lo colorea, porque es como la piel, epitelio, escamoso, no queratinizado, se colorea. Nosotros le echamos. Alguna vez lo han puesto povidona, se queda amarillo, ¿verdad? Igualito. Pero lo que es glándula, lo que es el endocervix, no lo colorea, no se tiñe. ¿Sí? Y esta cosa acetoblanca tampoco se tiñe, entonces se ve más notorio. Entonces con el colposcopio eso se llama, ¿sí?
Y a esto se llama, al poner un gol, se llama test de Schiller. Test de Schiller. ¿Qué es el test de Schiller? La colposcopía. Aplicación de un gol al cerebro. Ese es el primer examen, no están. 10 minutos más no se duermen, ¿ya? Toda la tarde yo operaba, preguntarle, 3 horas ha sido o más. Ya llegaba cuando estaba operando, ¿no? Sí, yo estaba bien. Decía yo cuando estaba terminando todo. Sí, me voy a operar. 5:15. ¿Eh? 5:15 te hacía. Algo así. Y todavía teníamos la cesárea, ¿no? 12 horas tenía. Entonces tienen que acostumbrarse, así van a trabajar. Todos. De día, de noche. No tienen que sentir cansancio. Entonces tenemos esto, ¿ya? Tenemos esto, aplicamos esto. Y vamos a ir a pedir. Entonces vemos esto. ¿Sí? Solución fisiológica, ácido acético, lugorio. Entonces cuando vemos escrito el test de Schiller, ¿sí? Schiller positivo, Schiller negativo. Ahí está. ¿Sí? Entonces esta colposcopía, ¿qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Nos va a ayudar a localizar exactamente la zona del tumor. Cuando por ejemplo, nosotros hacemos solo citología, se han dado cuenta que se hace práctica conmigo. Solo hacemos Papa Nicolau, se lo mandamos, Papa Nicolau, se lo mandamos. Cuando viene el resultado y me dice que es una lesión de bajo grado o de alto grado, yo recién le voy a hacer colposcopía. Entonces el objetivo de la colposcopía es el principal, nos va a ayudar a localizar exactamente la zona de lesión. ¿Y qué hacemos? Pellizcamos, sacamos una biopsia, se llama biopsia dirigida, para no fallar, ¿no? Es lo que está haciendo. Piensa sacar bocados, piensa de case, la llama, ¿sí? Entonces para eso se hace una biopsia dirigida, ¿sí? También nos sirve, no solo para biopsiar, también nos sirve, como ya está, delimita la lesión, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer tratamiento, puedo sacar todo esto, se llama quiero cauterizar. O en algunas ocasiones, quiero hacer crioterapia, hago congelo toda la zona. ¿Sí? Eso. Y nos sirve para vigilar, ¿listo? ¿Para qué te sirve la colposcopía? Para biopsia, para hacer seguimiento y para hacer tratamiento. Para que no se traume, ¿sí? Y esto ya hemos hablado. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La técnica hemos hablado. Actualmente existe videocolposcopía, eso es para que conozcan. Ya no es solamente el microscopio, sino que va grabando en tiempo real. Puedes subirlo a tu pantalla y puedes amplificar, ya no es necesario que estés sacando la mugre viendo ahí, ¿no? Con tu cámara y puedes mover, ¿no? Tiene su costo, pero es mucho mejor. Esta es la colposcopía digital, igual saca toda la imagen y tú puedes ir estudiando igual que la tomografía, ¿sí? Los útiles, pues, porque nos ayudan a mejorar el diagnóstico, ¿sí? Hasta ahí quedaremos con el siguiente, vamos a hablar de